Hola, buenas noches. Nosotros venimos de la escuela del Instituto Politécnico Nacional de la sede Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, de la carrera de Ingeniería en Informática e Ingeniería Industrial. Nosotros vamos a exponerles sobre el caso práctico Kiwi Computer de la materia de programación lineal aplicada, que tomamos con el profesor Legal Hernández Jesús Michel. Y los alumnos son su servidor, Mayorga Medina, Rodrigo Germán, Chávez Martínez, Itlali Marisol, López Olmedo, Tania Natali, de la secuencia 2IV68. El caso práctico de Kiwi Computer lo encontramos en el libro de investigación en operaciones en la ciencia administrativa del capítulo 5 de las preguntas del 1 al 6. La pregunta 1 que nos dice: en el anexo 3, el costo de los gastos generales estándar asignado a las computadoras de escritorio para el ensamblaje final es de 450 pesos. Explique con claridad cómo se obtuvo esta cifra. Bueno, nosotros obtenemos de la tabla 2 llamada anexo 2, donde tenemos lo siguiente, que son los gastos indirectos fijos totales y los gastos indirectos fijos unitarios, donde está dada por los productos de gabinetes, la integración de componentes, el ensamblaje de computadoras de escritorio y el ensamblaje de las computadoras portátiles. Todo esto tomando como una base de promedio mensual de 600 computadoras de escritorio y 2000 computadoras portátiles. Además, como podemos observar en la tabla 2, nos muestra el valor del ensamblaje de las computadoras de escritorio y a su vez el base de producción, dicho anteriormente. Por lo tanto, el costo unitario es de 450. ¿Cómo se obtuvo? Pues se obtuvo de la siguiente manera, que sería viendo los gastos indirectos fijos totales del ensamblaje de computadoras de escritorio, que es de 249,000, entre la base de producción, que sería 600. En total tendríamos 450, que esto conlleva a nuestro costo fijo unitario del ensamblaje de computadoras de escritorio. Así es como se obtiene. Y aquí vemos lo que sería la tabla que nos muestra nosotros en el libro, de donde sacamos todo para poder resolverlo. Bueno, nuestra pregunta 2, el inciso A, nos dice, ¿las computadoras de escritorio hacen una contribución a las ganancias? En otras palabras, dado que los gastos generales son fijos y en corto plazo, las ganancias de la compañía serían mayores si no se produjeran computadoras de escritorio. Bueno, aquí tenemos que la utilidad es igual al precio de venta unitario por la cantidad menos el costo unitario por la cantidad, que sería lo mismo al precio de venta unitario menos el costo unitario por la cantidad. Aquí tenemos el precio de venta unitario de 1,500 menos el costo unitario de 1,640 por 600, que nos da una igualdad menos 84,000 pesos, lo que nos dice que hay una pérdida de 84,000 pesos por mes. Por lo tanto, podemos apreciar que las unidades para escritorio no aportan a las utilidades, por el contrario, le generan gasto. En el inciso B de nuestra pregunta 2, el cálculo correcto de la ganancia por unidad demostraría que el modelo portátil reporta mayores ganancias que el de escritorio. ¿Significa esto que deberían producirse más de ellas o únicamente modelos portátiles y por qué? Bueno, tenemos que las utilidades por unidad son igual al precio unitario de venta menos el costo unitario total.
Primero calcularemos el de las unidades de escritorio, que sería 1500 menos 1640, que es igual a menos 140. Y para las unidades portátiles sería de 1400 menos 1220, que nos da un total de 180. Por lo que si no se corrige, se tendría que disminuir la producción o dejar de producir las de escritorio, porque a más producción, mayor será la pérdida que le genera la empresa. La pregunta número 3 nos dice, al contestar la pregunta, suponga que las tarjetas no pudieran ser integradas por un subcontratista. Construya un modelo de programación lineal para determinar la mezcla óptima de los productos. Bueno, como primer paso, tenemos que encontrar las variables de decisión del problema y estas se obtienen al buscar el entorno a que gira el problema. En esta imagen, en el primer párrafo y en la tabla 1, nos podemos dar cuenta que todo gira en torno a las computadoras portátiles y de escritorio que produce la fábrica Kiwi Computer. Y quedaría de la siguiente manera. Las variables de decisión sería X1 para las computadoras portátiles a producir y X2 para las computadoras de escritorio a producir. Como segundo paso tenemos que encontrar los costos o el vector C y saber en qué caso vamos a caer, si en uno de maximización o uno de minimización. En el párrafo que se muestra en la imagen nos dan el costo en el mercado de cada una de las computadoras producidas, que sería 1400 para la portátil y 1500 para la de escritorio. También, como estamos hablando de aumentar las utilidades que dejaría la venta de estos dos productos, entonces estamos hablando de una maximización de utilidades. Por lo que la función objetivo quedaría de la siguiente manera, donde sería maximizar Z 1400x1 más 1500x2. Como último paso, tenemos que encontrar cuáles serán las restricciones para la producción de los dos tipos de computadoras. En esta imagen se nos dice que la producción está limitada a las cantidades dadas en la tabla 1. Por lo tanto, todas las restricciones serán menor o igual. Además, en esta misma tabla solo se nos dan las producciones individuales, no totales, por lo que se tendrá que realizar una serie de procedimientos. En este caso, vamos a graficar para obtener el total, solamente para la parte de producción de gabinetes e integración de tarjetas, ya que para el ensamblaje de portátiles y de escritorio ya tenemos sus totales. Esta gráfica se hizo en GeoGebra, donde la línea color azul o la recta sería de la producción de gabinetes y la rosa sería de producción de tarjetas. Y estos dos puntos serían los que ya obtenemos las restricciones, que sería para el ensamble de portátiles y el ensamble de escritorio. Para saber las restricciones de la producción de gabinetes y tarjetas, para estos productos tenemos que saber cuál es la ecuación de la recta utilizando la ecuación general de la recta, donde tenemos que AX más BY más C igual a 0 es la ecuación general. Y para poder encontrar los valores necesitamos hacer distintos tratamientos, que sería el despeje. Para poder encontrar la forma pendiente ordenada, como ya tenemos aquí, sería y igual a menos ax menos c, todo esto dividido entre b. También tenemos la pendiente de la recta, en donde vamos a utilizar los dos puntos que tenemos en la gráfica, y la ordenada para poder encontrar c. En esta diapositiva tenemos los cálculos para encontrar la ecuación de la producción de gabinetes. Lo primero que se hizo fue calcular la pendiente, que nos quedaría menos un medio
Después de esto, tenemos que aplicar la fórmula de la pendiente ordenada, donde tenemos los siguientes cálculos. Al final tenemos lo que nos queda en esta fórmula, que sería y a entre b, x menos c entre b. Entonces ya tenemos lo que sería el valor de a, que a sería el valor de 1, b sería el número 2, pero no tenemos c, solamente lo que tenemos sería b, ya que la ordenada sería esta. Entonces, pues nada más se tendría que hacer un despeje para poder encontrar ahora sí el valor de c y colocarlo de la siguiente manera. Ya que tenemos todos estos datos, ahora sí los podemos colocar en la ecuación general de la recta y quedaría de la siguiente manera, donde sería x1 más 2x2 igual a 4000. De la misma forma, lo haremos para encontrar la ecuación de la integración de tarjetas. Utilizamos la fórmula de la pendiente, donde nos queda menos 6 quintos. Tenemos todo el despeje utilizando en primera instancia la fórmula de la pendiente ordenada. Después aquí ya tenemos los valores para poder hacer el despeje, para poder encontrar a C. Después de esto lo vamos a colocar en la ecuación de la recta. Y como nos queda aquí un valor muy grande, nosotros decidimos dividirlo entre 6, que sería lo mismo, pero funciona de la misma manera. También se puede dividir entre 5, de las dos funciona bien. Y las restricciones quedan de la siguiente manera, donde la primera restricción sería x1 menor o igual a 2000. La restricción número 2 sería x2 menor o igual a 1800. La número 3 sería x1 más 2x2 menor o igual a 4000. Y la número 4 sería x1 más 5 sextos de x2 menor o igual a 2500. Y por último, el modelo queda de la siguiente manera, donde sería una maximización en z, donde sería 1400x1 más 1500x2, que serían la función objetivo, sujeto a las 4 restricciones antes dichas. Bueno, en la pregunta 4 nos dice que contestemos la primera pregunta del presidente optimizando su modelo mediante el programa Solver e indiquemos cuál sería la mezcla óptima de computadoras de escritorio y portátiles, la cual donde nos aceptan respuestas expresadas en números no enteros. Primero, para poner en marcha el programa Solver es necesario hacer la tabla que estamos mostrando acá abajo, donde tendremos las restricciones y la función objetivo marcados en amarillo. En esta parte, nosotros ahí vamos a obtener el resultado de la mezcla óptima con base a las restricciones que tengamos en X1 y en X2. Y en nuestra casilla verde vamos a tener lo que sería la solución de Z de nuestra tabla, de nuestra función objetivo. Y donde ahí mismo pondremos la siguiente fórmula, que es la suma de productos de tales casillas a tales casillas. Las primeras dos casillas son de X1 y X2, que así conforme vamos seleccionando nuestra casilla verde, iremos bajando con las demás restricciones y tomando como base que serían nuestras variables cambiantes, las casillas que están en color amarillo. Después, una vez que tengamos esto, nos posicionamos en nuestra casilla verde y nos iríamos al apartado de datos y ahí al subapartado de análisis, donde encontraremos el botón de Solver. Una vez que lo hayamos hecho y nos hayamos posicionado en nuestra función objetivo, daremos clic ahí. Nos saldrá la siguiente imagen en donde lo que está sombreado nos mostrará en la celda en donde estamos actualmente.